que nos acompañéis la mañana de hoy en la rueda de prensa que vamos a dar. Me acompaña José Manuel Acosta de Andalucía por Sí. Vamos a dar conjuntamente entre Andalucía por Sí y el Grupo Municipal Andalucista. Y el motivo de esta rueda de prensa pues es analizar después de prácticamente casi 3 años de gobierno del actual equipo de gobierno y valga la redundancia, pues el estado en el cual se encuentra buena parte de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico sobre todo, ¿no? Y sobre todo pues a raíz de estos últimos acontecimientos que hemos vivido estos días en uno de los emblemas de Puerto Real, como es la Caja del Agua, ¿no? Una construcción de finales del siglo XVIII y que en su momento fue pionera en Puerto Real porque fue el punto de llegada de la primera traída de agua, un elemento singular que parte de nuestra historia y que, como digo, es un emblema no solamente en el porvenir sino en toda la población, y que en estos últimos días pues vimos cómo fue atacado de manera incívica por algunas personas, pintándola con pintadas que hasta este momento pues, nunca hemos llegado a ver el volumen de esas pintadas en este edificio. Realmente es un atentado contra nuestro patrimonio y que queremos desde aquí censurar y en toda nuestra fuerza, porque creemos que nuestro patrimonio debe ser conservado, debe ser respetado y debe ser valorado y querido, ¿no? Porque es parte de nosotros mismos también. Por eso vamos a pedir que se ponga por parte de quien corresponda todas las medidas posibles para que esto no vuelva a suceder. También decir que, como digo, esta situación que ha vivido este edificio de Puerto Real, pues en gran parte consideramos que se debe a la dejadez que tiene gran parte de nuestro patrimonio en estos últimos años, ¿no? La Caja del Agua pues contaba con un abandono total, es decir, en la parte superior incluso había hierbas de un gran volumen, y cuando tú no mantienes algo, cuando eso da aspecto de abandono, pues facilita que sucedan hechos como el que acaba de suceder, y no solamente es exclusivo de la Caja del Agua de Puerto Real, ¿no? Sobre todo queríamos hablar de otros elementos que, pese a que pasan los meses, pese a que el Grupo Municipal Andalucista en los diferentes plenos que se han sucedido en estos últimos años en el Ayuntamiento de Puerto Real ha estado incidiendo en el tema de manera constante, alertando y pidiendo, rogando prácticamente al equipo de gobierno que actúe, que limpie, que adecúe estos espacios, pues no ha obtenido no solo ninguna respuesta, sino que realmente incluso ni nos importa que no nos respondan en los plenos, pero sí nos importa que no actúen en donde tienen que actuar, como es la situación que actualmente estamos viviendo. Hace un rato hemos estado por el horno del Gallinero. Como sabéis, pues se trata de la construcción más antigua que se conserva en Puerto Real. Estamos hablando de una construcción que tiene más de 2000 años, que es parte de nuestro pasado, y que tras la restauración que se finalizó precisamente a comienzos de nuestra legislatura, en el año 2011, se tuvo un mantenimiento puntual a lo largo de cada ciertos meses se actuaba, y sin embargo pues desde que ECUO y Podemos gobiernan en Puerto Real presenta el más absoluto abandono. La parrilla del horno romano actualmente presenta múltiples elementos, basura, elementos cerámicos tirados en su interior, elementos metálicos igualmente tirados en su interior, parte de las estructuras arrancadas y perdidas, porque no parte de los muros. Es decir, está en una situación que no es ni siquiera, no solamente la más adecuada para su conservación, incluso para su visita. Y todo ello además incrementado con la vegetación que crece en la zona. Además, uno de los elementos que mayor riesgo presentan a las estructuras de elementos de este tipo es precisamente el crecimiento de vegetación, y actualmente la vegetación sigue allí presente en el horno romano del Gallinero, cuando simplemente con un mantenimiento cada cierto tiempo pues sería sencillo de tener en las condiciones que tiene que tener. Al fin y al cabo es la imagen que damos a Puerto Real, de Puerto Real a los visitantes de Puerto Real, y sobre todo este elemento, estando tan cerca de diferentes centros educativos, sería un elemento de primer orden para enseñar la historia no solamente de Puerto Real, sino la historia general a nuestros estudiantes, y sin embargo la situación en la que se encuentra ahora mismo es mejor ni ir a visitarlo, por lo cual pues pedimos que se actúe, ¿no? Y no solamente en el horno del Gallinero, el tema del Real Carenero sangrante, por ejemplo.
un lugar en el que se invirtieron en su momento, creo recordar que fueron casi 5 millones de euros en su asentamiento, en su recuperación, que fue recepcionado por el Ayuntamiento de Puerto Real en el año 2014, que había empresas que estaban interesadas a partir de esa recepción en ponerlo en valor, de crear tanto empleo en el lugar como también recursos culturales de primer orden, no solamente a nivel local, sino incluso a nivel provincial. Y sin embargo, esa intención que teníamos cuando estábamos gobernando, con un proyecto de licitación que teníamos incluso ya en el área de contrataciones a punto de salir, fue en su momento paralizado por el actual equipo de gobierno cuando tomó posesión, y ahí continúa totalmente parado. Es decir, durante estos 3 años no se ha hecho absolutamente nada en el Carenero. No es algo que digamos desde el Grupo Municipal Andalucista, de Andalucía por sí, sino que es algo que podemos observar en prensa a cada momento, como desde diferentes ámbitos pues se está pidiendo de que de una vez por todas aquello se ponga en valor y no siga sufriendo el deterioro y el expolio que está sufriendo en estos momentos. Se han llevado múltiples elementos, han entrado dentro de las instalaciones, robaron el cableado, es decir, ahora mismo está volviendo a la antigua situación que se encontraba el Real Carenero antes de la restauración, lo cual es realmente penoso por el propio Carenero en sí, por la pérdida de oportunidades que supone de diferentes ámbitos y porque al final lo que va a suponer es haber malgastado el dinero en algo que se va a deteriorar, ¿no? Otros elementos que podemos ver en Puerto Real que apenas han recibido la atención del equipo de gobierno es, sin ir más lejos, la propia iglesia de San José, un edificio declarado bien de interés cultural, BIC, desde los años 80, y que en parte de su fachada pues está cayendo a pedazos. Es la situación que actualmente podemos ver, y que no se está actuando de la manera que se tiene que actuar para conservarlo en las condiciones que se tiene las condiciones que tiene que tener, ¿no? Ante todo esto, y por citar un último elemento que también en pleno en múltiples ocasiones hemos hecho referencia a él, que se restauró también durante nuestra legislatura y que desde entonces pues no se ha vuelto a hacer nada en él, pese a las continuas peticiones y ruegos que hemos realizado, es la noria de Autrán en el Almendral, que se restauró y se puso en valor y se estudió a través de diferentes talleres de empleo llevados a cabo en los últimos años, y que faltaban pocos elementos para terminar su puesta en valor, como es colocar al menos una serie de paneles que expliquen realmente qué es aquello, y poco más pues no se ha hecho, no se está haciendo, y no solamente eso, sino que está totalmente abandonado. Se han producido pintadas en la parte superior. El tema de la vegetación que comentábamos en el horno del gallinero es algo que también es una realidad en el caso de la noria de Autrán, que también es un edificio del siglo XVIII, muy singular, con pocos ejemplos similares en la península ibérica, y que tenemos la fortuna de tenerlo en Puerto Real, pero no para tenerlo en las condiciones que actualmente lo tiene el equipo de gobierno. Como digo, son muchos elementos, podríamos estar así durante un largo tiempo porque son múltiples, y que al fin y al cabo lo que refleja es que Podemos y Equo en estos 3 años han tenido una actitud con respecto a nuestro patrimonio de dejadez total, de ahí el abandono que presentan, una dejadez que se muestra y se refleja en el aspecto que hoy día tienen. Yo siempre comento lo mismo, que para conservar en condiciones algo, realmente hay que tener un conocimiento previo de ese elemento. Es decir, primero hay que cuidarlo, hay que tenerlo en condiciones, hay que divulgarlo, y a través de la divulgación llegar al conocimiento y por tanto al respeto de ese elemento. Y todos esos pasos son los que no se están haciendo desde la administración local, y es lo que pedimos que demandamos que se hagan de una vez por todas, porque se va a terminar la legislatura de Podemos y Equo, vamos a llegar ya al último año prácticamente de su gobierno en Puerto Real, y no han hecho nada por el patrimonio de Puerto Real. Lo único que hicieron en su momento fue inaugurar el Centro de Interpretación de la Cultura, que es algo que ni siquiera trabajaron ellos, es algo que ya les llegó hecho y que incluso mal acabaron, porque lo abrieron estando ya concluida, pero la musealización o el contenido
que también le vino ya dado, ha quedado a la mitad y han sido incluso incapaces de encontrar los recursos necesarios para terminar por completo lo que era ese proyecto. Con lo cual, pues esa es la situación que sufre el patrimonio histórico de Puerto Real. Simplemente un pequeño balance. Podríamos incluso entrar en mucho más detalle en cada uno de ellos, y realmente es lamentable. Es algo que incluso a veces lo comentamos y nos llama, lógicamente nos preocupa, pero que no nos sorprende. Es decir, cuando un equipo de gobierno es incluso incapaz de gestionar la colocación de una placa en la puerta de una biblioteca durante casi un año, ¿qué podemos esperar? Es decir, poner una simple rótulo que indique cuál es la biblioteca de Puerto Real, porque los que conocemos dónde está no tenemos problema, pero los estudiantes que vienen de fuera se pueden volver locos dando vueltas por Puerto Real encontrando la biblioteca porque no hay nada que les señalice. Pues desde marzo del pasado año 2017 la biblioteca no cuenta con la placa identificativa, que además señalaba el nombre de Luis Baltasar Pacheco Villalba, que durante mucho tiempo se peleó en este ayuntamiento para que llevara el nombre de que fue durante muchos años bibliotecario de Puerto Real. Incluso la familia ha tenido que recurrir a la prensa para que pudieran colocar o que volvieran a colocar la placa, y por lo visto se le ha hecho caso omiso a todas estas peticiones. Y aún hoy, pues 10 meses más tarde, continuamos con la misma situación. Por lo tanto, cuando son incluso incapaces de gestionar estos temas tan simples, pues no nos sorprende que sean también incapaces de valorar y a su vez poner en valor el patrimonio de Puerto Real. Y luego pasa lo que pasa, es decir, nos encontramos, realmente el patrimonio de Puerto Real es importante, realmente podría ser un elemento que atrayera visitantes a la localidad si estuviera bien gestionado. Y podríamos ir a Fitur, como se va a ir dentro de nada, pues vendiendo el patrimonio de Puerto Real, los elementos patrimoniales de Puerto Real. Y sin embargo nos encontramos que el elemento estrella que se va a vender en Fitur es un parking de caravana para 15 caravanas. Realmente cuando lleguemos a Fitur y nos encontremos con lo que venden el resto de municipios, pues desde mi punto de vista, nuestro punto de vista, nos parece algo realmente, no sé cómo calificarlo, pero quizás poco significativo con lo que podría ser la realidad que se vendiera de Puerto Real en un lugar como Fitur. Y bueno, nada más, simplemente era hacer este balance de esta situación en la que nos encontramos, en lo que se encuentra el patrimonio de Puerto Real, y volver a incidir en ello y volver a pedir. Seguiremos trabajando, llevando preguntas a pleno, propuestas a pleno, para que el equipo de gobierno pues se plantee de una vez por todas pues actuar sobre estos elementos. Muchas gracias.